11:42, Marisa Zaya, Egunon. Egunon. Bueno, hoy vamos a hablar, para empezar, yo creo que hay que mencionar o que hay que acudir al tópico, ¿verdad? Esos que manejamos, que forman nuestro imaginario colectivo y que yo creo que también hay que ir derribando esos tópicos y esas ideas, ¿no? Sí, pero algunas cosas que abonan ese imaginario colectivo de enfermedad mental y peligrosidad social son hechos como el del iraní, condenado a 20 años de internamiento psiquiátrico tras matar a un hombre y herir a 6 personas en Santuchu. Este tipo de casos no ayudan a deshacer esta asociación de ideas. A este respecto, la reforma del Código Penal en lo que atañe a la enfermedad mental ha activado todas las alarmas dentro de los colectivos afectados, como es el caso de la Federación de Euskadi y las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, que agrupa a 3.000 familias y 9.000 afectados. Ellos creen que esta reforma estigmatiza a los pacientes. María José Cano, gerente de FEDEAFE, Egunon, bienvenida. Hola, buenos días. Doctor Iñaki Márquez, presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, Egunon, bienvenido. Egunon, buenos días. Bueno, enseguida nos pondremos en contacto con la abogada de FEDEAFE, Gotzone Astiasaran. Señora Cano, a ustedes, como parte afectada, ¿qué les preocupa de esta reforma del Código Penal que se encuentra en plena tramitación ahora? Bueno, nos preocupan muchas cosas de la reforma penal, pero fundamentalmente, digamos que podíamos citar dos que son clave, que son la relación que hace de peligrosidad y enfermedad mental. O sea, establece una generalidad que viene, si uno lee la exposición de motivos y el articulado, viene a parecer que todas las personas con enfermedad mental son peligrosas. Y luego la limitación que hace en cuanto a las penas, es decir, por el hecho de una persona tener una enfermedad mental se le impone una pena superior. No es pena exactamente, es medida de seguridad, porque si se le considera inimputable se le va a imponer una medida de seguridad, pero lo que establece es que puede ser prorrogable de forma indefinida. Es decir, una persona en teoría podría estar de por vida internada, cometiese el delito que cometiese. ¿Y eso es en base decir, a qué? podría ser incluso por un delito que no estuviese penado con pena de privación de libertad. Es decir, ¿eso es así, abogada? Abogada Gotzone Astiasaran, hola, Egunon. Vaya, Egunon. Esto es así, la reforma del Código Penal establece que una persona que está internada en un centro psiquiátrico, en un centro de internamiento, por haber cometido un delito, puede estar ahí de por vida. Sí, al final, dentro de los aspectos negativos del proyecto, abre lo que es la posibilidad de prolongación sucesiva de la medida de seguridad de internamiento, ¿no? Ese es uno de los ese es otro principio muy importante en el que por ello nos posicionamos en contra de esta reforma, porque, como habéis dicho, efectivamente abren la posibilidad de esta prolongación sucesiva. Pero ¿por qué? ¿En base a qué se puede prolongar esa pena, ¿no? de tener que alargar la condena o el internamiento? En base, yo diría, al concepto de peligrosidad, ¿no? Que es el elemento conductor de la reforma, puesto que vincula la enfermedad mental con el concepto de peligrosidad, y esto no deja de ser otra forma de estigmatización, y teniendo en cuenta que el concepto de peligrosidad es un concepto indeterminado y no es un concepto ni clínico ni psicopatológico, ¿no? Entonces, en base a este concepto, pues es lo que hemos dicho, pues abre la posibilidad de una prolongación sucesiva de la medida de seguridad. Claro, ahí ya intervenís vosotros, Iñaki, sí, es que psiquiatras. En la propia prolongación de la medida, con la reforma del Código Penal, lo que plantea es que pueda ser por periodos sucesivos de 5 años, pero dejándolo al mismo tiempo de modo muy inconcreto. Es decir, introduce la inconcreción durante la medida que puede llevar a una situación de cadena perpetua, y coincide al mismo tiempo que se plantea en una posición claramente discriminatoria, puesto que esto se aplica a las personas con trastorno mental o con discapacidad psíquica, con discapacidad intelectual. No es una medida orientada al conjunto de la población que pudiera estar penada. Lo cual suena mucho más horroroso. Este tipo de concepción discriminatoria y excluyente con las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, no hay explicación posible más allá de posibles lecturas de criterios ideológicos.
criterios ideológicos de lo que se entiende por una población, un grupo, el otro, en este caso los que están tipificados como enfermos mentales. Es decir, se acaba categorizando o como enfermo o como delincuente, y a por ellos hay que ir, dentro del conjunto de la sociedad. Lo que ocurre es que en este caso al paciente psiquiátrico se le pone las dos categorías. Luego nunca va a salir de ese bucle. También se establece la libertad vigilada, ¿verdad? Una vez que se cumple el internamiento, ¿verdad? Eso es. Algo que no ocurre en otros casos. Eso es. Al final el juez o jueza de vigilancia penitenciaria, pues digamos, puede suspender la ejecución de la medida de seguridad de internamiento si estima que ya no resulta necesaria, pero al final el proyecto dispone que en tales casos la suspensión de la ejecución de la medida de internamiento pues conllevaría la imposición automática de la medida de libertad vigilada, pues también con una duración máxima de 5 años, y siempre y cuando pues en base a esa peligrosidad, ¿no? Del que se hace, pues entiendo, un uso abusivo. Ya. María José, ¿vosotros qué plantearíais? Esta reforma es evidente que nos gusta, está creo que todavía en tramitación en el parlamentaria, ¿verdad?, en el Congreso. Sí, sí. Y no sé si lo que actualmente recoge ese código os gusta más, o pensáis que hay que cambiarlo definitivamente y que a las personas que tienen una enfermedad mental pues se les trate de otra manera, también penalmente. Bueno, nosotros hace poquito, en el mes de octubre, hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y hemos hecho una rueda de prensa, y sobre este tema lo que hemos dicho claramente es que las personas con enfermedad mental no tienen que estar en prisión. O sea, si una persona ha cometido un delito, por el delito que fuese, donde tiene que estar es atendido. Y bueno, tendríamos que entrar a la prevención, etcétera, porque bueno, está demostrado que las personas con enfermedad mental no son más violentos que el resto de la población, es más, al contrario, en general suelen ser víctimas de delitos. Entonces no tiene sentido el Código Penal en este sentido. ¿Qué hemos hecho? Nos decías, bueno, pues desde varios frentes, desde el movimiento asociativo estatal, que está un poco la pelea con el Congreso de los Diputados, se ha comparecido en la comisión parlamentaria, se ha establecido lo que pensamos sobre esta reforma, sobre el concepto de peligrosidad, se han hecho movimientos, las propias personas con enfermedad mental, a través del Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES, han grabado un vídeo diciendo por qué consideran que atenta contra los derechos y por qué es estigmatizante. Hay recogidas de firmas, bueno, quiero decir, una campaña importante y fuerte de todo el movimiento asociativo. No hemos sido los únicos, de todas formas, hay pronunciamientos de sociedades de psiquiatrías, de la AENE, de la FEAR, aquí en Euskadi, nosotros también. Pues aunque digamos el protagonismo está en Madrid, pues por el tema de que se está tramitando en el Congreso, etcétera, hemos alzado la voz en la rueda de prensa, como digo. Previamente ya nos habíamos dirigido al Ararteko porque considerábamos que conculcaba totalmente los derechos de las personas con enfermedad mental. Es decir, que no puede ser que una persona por el hecho de tener una enfermedad mental tenga más pena que otra que cometa el mismo delito. Sí, pero es que además has dado un dato, María José, que Iñaki supongo que también lo puede respaldar, y ese es el de que las personas que sufren una enfermedad mental no son más peligrosas, sino seguramente menos que otras personas. ¿Eso es así, Iñaki? Sí, y además los estudios lo están confirmando constantemente. Claro, contamos con el hándicap de que los ejemplos que se ponen, y en la entrevista de hoy ha ocurrido, pues son ejemplos de mayor impacto social. Jugamos o tendemos a jugar, y en esto participamos todas las personas, con las emociones sociales, pero no entramos en cuáles son realmente los delitos más graves, los delitos más importantes. Los delitos tenemos ahí, todos conocemos, porque últimamente también están en los medios, de muerte lenta y prolongada, o de deterioro social o vulnerabilidad prolongado, y como que eso tiene menos impacto, ¿no? Los estudios que se vienen realizando en las 2 últimas décadas dejan a lo claro que la posibilidad de que los enfermos mentales cometan un delito no está difiriendo para nada de los llamados de las personas normales o personas presuntamente sanas. Los delitos
llamados delitos menores de enfermos mentales que viven en la comunidad, hay que recordar que no dependen de las enfermedades mentales en sí, sino que dependen de las condiciones de vida, de la precariedad, de su ámbito más sociodemográfico. Es decir, no hay un solo dato clínico que pudiera apoyar las medidas jurídicas, las medidas de modificación de cambio del Código Penal, y sin embargo eso se lleva adelante. Con estos datos, Gotzone Artesarán, ¿qué posibilidades hay de parar esta reforma? Hombre, pues posibilidades no sabría decirte a ciencia cierta. Yo espero que más que posibilidades haya sentido común, ¿no? Y bien como ha apuntado Iñaki y María José, pues porque la tasa de criminalidad, lo que dicen, no difiere en la medida de la población, porque los delitos cometidos por estas personas que ven la comunidad vienen más determinados de sus condiciones de vida de que más que de la enfermedad que padece, y sobre todo por la inseguridad jurídica en la que el proyecto coloca a las personas con una enfermedad mental, tanto por la posibilidad de encierro preventivo, predelictual y la privación de libertad fundada en suposiciones, como por la indeterminación de las medidas de seguridad, tanto en su duración como en su naturaleza. Entonces yo creo que se debería utilizar más el sentido común y menos este tipo de herramientas, pues para seguir atacando, digamos, a un colectivo, pues en cierta forma débil. Estamos mencionando, y creo que ha sido Gotzone quien ha hablado de una persona que cometa un delito, que tenga una enfermedad mental, es inimputable. Y Eso es. Cuando una persona pues comete ese delito, donde va es a un centro psiquiátrico. Y claro, allí también se trabaja con ella, es decir, no se le encierra y se le deja y ya está, y que pase el tiempo, ¿no, María José? Eso A es. ver, en teoría es así, pero hay muchas personas que están en prisión y que tienen enfermedad mental. Esa y que es no la van a clave. ningún centro psiquiátrico. Eso es, esa es la clave. De hecho, nosotros tenemos un proyecto en el Centro Penitenciario de Zaballa que atiende a personas con enfermedad mental, que están ahí pues por múltiples circunstancias, y están ahí y estamos atendiendo a esas personas. O sea, lo que dice la norma es que va a un centro psiquiátrico. Aquí en el Estado español hay 2 centros psiquiátricos, uno en Sevilla y otro en Foncalén. En Foncalén son los que suelen ir las personas que son del País Vasco. Sí que es verdad que tenemos pocos, sí que es verdad que hay que reconocer que hay un porcentaje importante que cumple la medida en determinados centros aquí en el País Vasco, y que hay una diferencia en ese sentido respecto al Estado, pero sigue habiendo personas con enfermedad mental, muchas personas que están en prisión, y de verdad que algunas personas, si analizamos los delitos, pues que no estamos hablando de cosas graves ni... ¿Me explico? O sea, es de un tema de enfermedad mental, a veces incluso sin diagnosticar, a veces enfermedad mental unido a exclusión social, y bueno, pues todo eso se une, y claro, este proyecto, el miedo que nos da es precisamente en esas personas, ¿no? Que no tienen apoyo y que los recursos son escasos, y si no tienen dónde ir, porque ahora mismo pasa, o sea, ahora gente que está en Foncalén, si tú la quieres sacar fuera, pues no hay recursos donde ir, y bueno, pues con una norma de este tipo. Y una cosa que quería decir yo respecto a esto es, comentaba antes fuera que nosotros presentamos un estudio sobre el estigma, sobre la importancia, ¿no?, del estigma en general, sí, hayas cometido delito o no, de una persona con enfermedad mental, en marzo, y una de las cosas que hacíamos era enviar propuestas a diversos ámbitos, a todos, porque todos nos tenemos que implicar. Bueno, pues el primero que se tiene que implicar es el Estado. Es el que tiene que impulsar políticas que vayan contra el estigma. Eso está normativamente en la estrategia de salud mental, etcétera. Lo que no viene a cuento es que saque una norma que precisamente lo que hace es estigmatizar más Ir a en las contra personas. Eso es, va en contra de la Convención Nacional. Vamos a cerrar con Iñaki porque Sí. nos queda ya un minutito. Iñaki, no sé si querías comentar alguna cosa más. Sí, decir que la imputabilidad, Sí. recogiendo como término académico, puede ser impecable, pero es que la consecuencia, la aplicación concreta es lleva a las prisiones a las personas con discapacidad y trastorno mental. Por lo tanto, es el Estado, es la administración pública quien muy bien puede prevenir todas estas situaciones, pues mediante la implantación de iniciativas sociosanitarias, de que realmente existan los equipos de atención domiciliaria, de tratamientos asertivos comunitarios, de más y mejor atención
en situaciones de crisis, de incremento de la sensibilidad en el marco social y también en los marcos profesionales, ámbito sanitario, ámbito judicial, etcétera, etcétera. Un montón de medidas que se podrían adoptar, ¿no? Y que son las que proponéis vosotros. María José Cano, gerente de FEDEAFES, el doctor Iñaki Márquez es el presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, y por teléfono está también la abogada de FEDEAFES, Gotzone Astiasaran. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Marisa. Bueno.